comentaba que el parcial va a ser el lunes 22 a partir de las 10:30 horas a través de ese formulario de Google, y calculamos que van a tener 2 horas y media o 3. De hecho, estamos tratando de definir, dependiendo del número final de preguntas que creen que todavía no está totalmente definido. Todavía lo estamos terminando de armar. No tengo micrófono ahora, profe, me prestaron compu por la mía, ocupando mi hermano para rendir. Bueno, dale, no hay problema. Cualquier cosa, escribís por el chat. Así que, bueno, ese anuncio. Nos queda, hoy vamos a ver si vemos, como habíamos hablado ayer, el famoso clearance o pruebas de depuración o aclaramiento plasmático. Hay ahí varios nombres en los libros y lo van a encontrar con distintas denominaciones, pero todo se refiere a la misma prueba, ¿no es cierto? O al mismo fenómeno. Entonces, bueno, veríamos eso y después si queda alguna otra cosa, o que ustedes quieren preguntar, o si surge alguna otra duda o tema que ustedes quieran ver, lo podemos hacer. Yo tengo más o menos 1 hora, 1 hora y media disponible, porque después tengo que salir, pero podemos aprovechar ese tiempo. Y naturalmente también mañana, si ustedes quieren, en algún momento, también podemos, a las 10:30, hasta las 12 más o menos tengo una reunión, pero después podemos acomodar, puede ser a esta misma hora, si ustedes se quieren conectar un rato para consultas o que veamos algún tema que ha quedado sin dar, o bueno, digamos un poco a disposición de ustedes. Y bueno, y después también, si les surgiera antes del parcial alguna otra duda puntual o alguna cosa en particular que quieren preguntar, también debe estar disponible. Y después el lunes a la mañana, del mismo modo, digamos, si ustedes quieren, antes obviamente vamos a estar sobre la hora del parcial, pero si ustedes quieren de algún modo hacer consultas o cualquier inquietud que tengan, lo podemos hacer, digamos. Estoy enteramente a su disposición. Bueno, no enteramente porque tengo que hacer algunas cosas, pero bueno, podemos acomodar los horarios y combinar un horario en común. Así que eso, por un lado. Después ahora me acordé que les había planteado ahí en el grupo de WhatsApp, que ayer al final no lo discutimos, pero un poco lo que yo les consultaba es a ver si realmente entendieron ayer lo que era el mecanismo de contracorriente, perdón, y cómo funcionaba los túbulos colectores en conjunto con la hormona ADH, hormona antidiurética, o vasopresina. Acuérdense que esos son nombres. ADH sería como el acrónimo, ¿no es cierto? De hormona antidiurética, y vasopresina también lo pueden utilizar indistintamente. En general yo uso más antidiurética, que en realidad me parece que refleja más la acción, ¿no es cierto? Vasopresina, los efectos presores del ADH, ¿se acuerdan que en algún momento comentamos que no, si bien podrían existir, no serían tan importantes, y en realidad se han visto efectos presores, o sea, de aumentar la resistencia periférica, o sea, producir vasoconstricción, aumentar resistencia periférica total e incrementar la presión arterial, pero a dosis más, cuando uno aplica la hormona en dosis más elevadas, dosis farmacológicas, pero aparentemente a las concentraciones que normalmente está
esta hormona fisiológicamente en circulación no tendría un efecto presor importante. Entonces, por ahí me parece que es más piola utilizar el nombre de antidiurético. Bueno, pero más allá de eso, lo que yo les consultaba era, y para ver si habían entendido lo que habíamos estado discutiendo ayer acerca de la capacidad del riñón como para concentrar la orina o, digamos, no concentrarla y eliminar una orina diluida. ¿Qué les parecía a ustedes? Porque en base a lo que estuvimos discutiendo ayer o estuvimos hablando ayer, ustedes ya podrían saber cuáles serían el rango, ¿no es cierto?, de osmolaridades que podría tener la orina producida, que produce un animal, o el hombre, por ejemplo, no sé, para hacerle un ejemplo, un animal doméstico, un perro, por ejemplo, si la máxima osmolaridad que tiene a nivel de la médula renal es 2000, ¿no es cierto?, miliosmoles por litro. A ver, ese animal, ¿cuál sería la capacidad que tiene? Digamos, ¿cuán concentrada o cuánta osmolaridad podría tener esa orina y cuán diluida podría ser? ¿Cuál sería el rango? A ver si ustedes se dan cuenta, para que también esto les va a demostrar un poco la gran capacidad que tiene el riñón para manejar el agua, ¿no es cierto?, en definitiva. Es decir, o minimizar las pérdidas, o realmente si hay una hipervolemia, eliminar más líquido, ¿no es cierto?, para tratar de compensar esa hipervolemia. Entonces la pregunta mía sería, concretamente, ¿cuál sería el rango de osmolaridades de la orina que podría ser un animal? Un perro, por ejemplo, que tiene 2000 o 2500 miliosmoles en la médula renal. ¿Alguien lo pensó, lo analizó? Digamos, la pregunta sería cuando tengo máximos niveles de ADH y cuando tengo mínimo, prácticamente nada de ADH. ¿Cuáles serían las osmolaridades urinarias en esas dos situaciones, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere responder? Yo creo que como la ADH sería uno de los factores, digamos, que determinaría la osmolaridad, o sea, que influiría en la osmolaridad. Yo creo que si hay más ADH, bueno, van a haber poros en el túbulo colector, se va a reabsorber agua y la osmolaridad, como saldría de esas células del túbulo colector, sería mayor fuera de la célula que dentro, digamos. Sí, ¿y eso qué provocaría, digamos? ¿Cómo que provocaría? Claro, vos decís que la osmolaridad es cierto, porque en el intersticio es mayor la osmolaridad que dentro del túbulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué provoca? Bien lo que vos dijiste. Tengo más ADH, se intercalan las acuoporinas en la membrana de la célula. Entonces, ¿qué provocaría eso? Que el agua salga y Exactamente. la osmolaridad bueno, obvio, dentro de la célula. ¿Por qué decís dentro de la célula? De la orina sería. Ah, bueno, de la orina. Claro, acordate, a nosotros acá lo que nos interesa es el líquido tubular, ¿no es cierto? Ese filtrado o esa orina en formación, como quieran llamarle. Entonces, claro, al moverse, está bien lo que vos dijiste, actúa la ADH, ahora el túbulo el túbulo colector ahora es permeable al agua, y el agua por ósmosis, ¿se acuerda que dijimos que se movía desde adentro de la luz tubular al intersticio, a los vasos sanguíneos y vuelve, ¿no es cierto?, a la circulación de ese animal, ¿no? Hasta ahí vamos. Entonces, bajo esa circunstancia, ponerle que vamos a hacer de cuenta que
está liberando ese animal, está produciendo la máxima capacidad de ADH que puede producir. ¿Cuánto esperarías que sea la osmolaridad de la orina de ese animal que estaba en esas condiciones? ¿Sería igual al de la médula? O sea, si tiene 2000 en la médula, la osmolaridad de la orina que saldría sería de 2000. Exactamente. Muy bien, así es, ¿no es cierto? O sea que ustedes, la osmolaridad medular les estaría diciendo qué capacidad tiene ese individuo o ese animal para concentrar la orina. Entonces, por ejemplo, si tomamos en el hombre que es de 1200 y los perros que es de 2000, 2500, evidentemente que los perros tienen más capacidad de concentrar la orina, ¿no es cierto? O sea que estarían más adaptados a una circunstancia donde haya una falta de agua o una deshidratación, porque tienen más capacidad para concentrar la orina. Por ejemplo, hay animales, como yo les decía, que viven en zonas desérticas, animales salvajes, incluso tienen más, tienen 5000, quiere decir que esos animales pueden estar excretando una orina con 5000, ¿no es cierto?, milimoles por litro, lo cual es una orina sumamente concentrada y obviamente un volumen muy, muy, muy pequeño. Entonces, ahí estaría la respuesta. Ahora, pensémoslo desde el otro punto de vista. ¿Qué pasaría si tengo, por ejemplo, el animal está superhidratado o está sobrehidratado? ¿Cómo va a estar la ADH? Disminuida. Claro, muy, muy baja, podríamos decir cero. Acuérdense que nunca, las hormonas no van a estar nunca en cero, pero bueno, va a estar bastante próxima a nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la máxima dilución de la orina que podría estar excretando ese animal? ¿De 100? ¿De 100 o 300? ¿100 o 300? No es lo mismo. De 100. ¿Dónde te tenés que fijar? La Digamos? osmolaridad del plasma no podría ser. Que sea isotónica con el plasma. Esa es una osmolaridad baja, pero puede ser más. ¿Quién dijo que podía ser 100? Yo. ¿Por qué decís 100? ¿Y ¿Están por qué? viendo? Estoy compartiendo la pantalla. ¿La están viendo los chicos? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Qué te parece 100 y por qué les parece 300? Puede ser incluso más baja que 300, ¿no es cierto? Se pueden incluso los animales, y bueno, nosotros también, el hombre también, puede eliminar una orina con 100, por ejemplo. Ustedes se tienen que fijar a cuánto queda el líquido tubular, el filtrado, a este nivel, ¿no es cierto? Al nivel del túbulo contorneado. ¿Se acuerdan que estos segmentos, no me acuerdo si los dijimos en la clase pasada, pero quizás lo han leído en los libros, que estos segmentos, el asa ascendente gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal, son los segmentos dilutorios. ¿Por qué? Porque justamente están diluyendo. Acuérdense que a este nivel se reabsorbían solutos y el agua no se reabsorbía porque era impermeable, ¿no es cierto? Entonces el agua me queda y los solutos van saliendo. Entonces, a medida que vamos avanzando, va ascendiendo ese fluido por el túbulo, por el asa ascendente gruesa de Henle y el túbulo colector, va bajando, 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 y como estos mecanismos siguen actuando, puede bajar incluso hasta 100. Entonces, esta persona o este animal puede eliminar una orina. Si no tengo nada de ADH, acuérdense que si no tengo nada de ADH, las paredes del túbulo colector son impermeables al agua. Entonces, ese líquido tubular que entra con 100, queda con 100 y es eliminado con 100 miliosmoles por litro. Entonces, por un lado, la máxima concentración me lo daría la máxima osmolaridad que tengo en la médula renal, que dijimos que podía ser 1200 en el hombre, 2000, 2500 en los perros y en general en los animales domésticos, un poco más elevada, ¿no es cierto?, que en el hombre. Eso
me estaría dando la máxima capacidad que tendría el riñón para concentrar la orina, y después la mínima capacidad o la orina más diluida serían los 100 miliosmoles por litro que adquiere este fluido tubular cuando atraviesa, ¿no es cierto?, estos segmentos dilutorios, que son la asa ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal. Entonces, fíjense ustedes, para que también tengan una dimensión, qué capacidad tiene el riñón para manejar, para controlar, ¿no es cierto?, la excreción de agua y, en definitiva, los volúmenes líquidos corporales, ¿no es cierto? O sea que, bajo ciertas circunstancias, y obviamente que después, entre medio de eso, tienen todos los rangos, no es que va a estar excretando 100 o 1200 o 2500 un perro, sino que, dependiendo de cuál sea el estado de hidratación, se irá moviendo dentro de todos esos, en ese rango de posibilidades, ¿no es cierto?, para realmente ajustar el volumen de líquido, ¿no es cierto?, corporal. Entonces, esa era un poco la idea. E incluso, fíjense que tiene capacidad, lo cual también es bastante curioso, de no solamente de excretar una orina muy concentrada, con una osmolaridad que es muchísimo más alta de la osmolaridad que tienen los líquidos corporales, sino también una orina sumamente diluida, con una osmolaridad que es menor, no sé qué es, hiposmolar, ¿no es cierto?, es menor a la osmolaridad de los líquidos corporales. Así que eso, porque me parece que ayer no lo habíamos comentado. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Profe, yo no entendí lo de la osmolaridad mínima. Claro, ¿te acordás que, digamos, acá se va, vuelvo un poquito más atrás, ¿no es cierto? En el asa descendente de Henle, acordate que es permeable al agua e impermeable a los solutos. Entonces, a medida que va descendiendo ese fluido, va saliendo agua y se va haciendo cada vez más concentrado, justamente, que es la concentración o la osmolaridad va acompañando la osmolaridad que hay en la médula, ¿no es cierto? Después, cuando acá después de esta inflexión, ¿no es cierto?, de esta curvatura, ya comienza el asa ascendente delgada, el asa de Henle ascendente delgada, ya esta parte es permeable a los solutos e impermeable al agua. Acá se va moviendo de manera pasiva, ¿no es cierto?, porque acuérdense que el epitelio tubular en esta zona es muy bajito, no hay prácticamente transportadores, tiene muy pocas mitocondrias, por lo tanto no hay prácticamente transporte activo. Entonces, en realidad, en esta porción ascendente, el movimiento es pasivo. Pero luego, cuando entramos en la parte ascendente gruesa del asa de Henle, ahí sí comienza este transporte activo secundario, que va a estar reabsorbiendo solutos de sodio, cloro, potasio. Al ser impermeable al agua, estas porciones se van diluyendo, ¿no es cierto? Porque va saliendo el soluto, pero el solvente me queda, el agua me queda en el interior, por eso se llaman segmentos dilutorios. Y esto se continúa no solamente por la rama ascendente gruesa del asa de Henle, sino que también en el túbulo contorneado distal, por lo menos en la primera parte, ¿no es cierto? Se siguen reabsorbiendo solutos y sigue siendo impermeable el agua, por lo tanto, llega a 300 en un punto y después se sigue diluyendo porque se siguen saliendo solutos y me llega a 100. Entonces, estos 100 miliosmoles por litro, si eventualmente llegan al túbulo contorneado, al túbulo colector y no hay ADH, directamente eso, acuérdense que si no hay ADH, el túbulo colector es impermeable al agua. Entonces, si no tengo ADH, directamente esa orina se va con 100 miliosmoles por litro. Ahí está. La única manera de poder concentrarla, volverla a concentrar, porque reabsorbiendo agua, ¿no es cierto?, sería por la presencia de ADH. Si no tengo ADH, eso se va. O sea que en realidad el riñón tiene capacidad para concentrar. Si uno se pone bien estricto, fíjense que lo único que puede hacer es concentrar. Obviamente que en estas porciones está diluyendo,
Después el túbulo colector lo único que puede hacer es concentrar. Si no concentra, o sea, si no hay ADH y no hay poros, no hay canales para el agua, directamente eso se va como venía, y venía con 100 miliosmoles por litro. Entonces, la osmolaridad del fluido a este nivel, a nivel del túbulo contorneado, del asa ascendente gruesa de Henle, el túbulo contorneado, ¿no es cierto? Si llega a 100 en el túbulo contorneado distal, miliosmoles por litro, directamente, si no tengo ADH, ese animal va a excretar una orina con 100 miliosmoles por litro. No pasa nada, no se reabsorbe nada de agua en el túbulo colector. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, ya lo entendí. ¿Entendés ahora? Sí, gracias. Bueno, entonces eso quería comentarle porque me parece que ayer después me puse a pensar en las cosas que habíamos hablado y me parece que eso no lo habíamos hablado. Pero bueno, a mí lo que más me interesa, más allá del mecanismo de contracorriente, que bueno, que sí es interesante que lo conozcan, pero que sepan que en realidad el mecanismo de contracorriente, como les recalqué bien ayer, el mecanismo de contracorriente es para generar esta médula hiperosmolar, que es la única manera que el riñón después tiene para concentrar la orina, ¿no es cierto? Porque fíjense, si la médula no fuese hiperosmolar, por más que tenga hormona antidiurética y tenga poros o canales en las células del túbulo colector, no se va a reabsorber, ¿no es cierto? Entonces, esta médula hiperosmolar es la precondición para que luego el riñón pueda, digamos, manejar la excreción del agua, a través de la presencia o ausencia, o bueno, todas las situaciones intermedias de la hormona antidiurética. Bueno, espero que por lo menos hayan comprendido el mensaje más importante, ¿no?, de todo esto. Bueno, y yo les había comentado que hoy íbamos a ver el tema de aclaramiento, depuración o clearance renal. Y les había comentado que estaría bueno que ustedes lo hayan un poco leído, ¿no es cierto?, para que realmente puedan enganchar el concepto. Me parece que una vez que enganchen el concepto, me parece que se les va a simplificar, ¿no es cierto? Y hay una fórmula que tampoco es del todo complicada, y de última, bueno, se estudia en la fórmula de memoria como para poder resolver un problema de clearance. Entonces, este aclaramiento, depuración o clearance renal, lo que me estaría indicando, evidentemente que yo tengo que hablar de clearance de algo, ¿no es cierto?, de alguna sustancia. Tengo que hablar o de clearance, puede ser de alguna sustancia endógena, o puede ser de alguna sustancia exógena que yo le esté administrando porque quiero hacer una prueba de la funcionalidad renal, por ejemplo. Entonces yo puedo seleccionar alguna sustancia, inyectársela al animal, y si reúne ciertas características, eso me va a permitir saber cómo está funcionando el riñón. Por ejemplo, cuál es el flujo plasmático o cómo es la tasa de filtrado glomerular. En realidad para eso sirven. Entonces, eventualmente, estos clearance se usan para ver cómo está funcionando el riñón. También podríamos, para que ustedes entiendan el concepto, hablar de algún elemento, de alguna sustancia endógena, por ejemplo, glucosa. Hablar, a ver cuál es el clearance o la depuración de la glucosa. Entonces, la idea es que el clearance es el volumen de plasma que queda completamente limpio, digamos que se le ha extraído una sustancia en particular por unidad de tiempo. O sea que si nosotros estamos hablando de volumen de plasma por unidad de tiempo, ¿en cuánto va a ser el resultado? ¿En qué lo expresarían ustedes el resultado de un clearance? Para que ya a ver si lo van entendiendo. Es volumen de plasma al cual se le ha sacado, se le ha extraído una determinada sustancia cuando pasa por el riñón, ¿no? ¿Mililitros sobre minutos sería? Exactamente. Es mililitros por minuto.
O alguna unidad de volumen, podría ser litros por hora, ¿me entienden? Generalmente usamos una unidad que sea más apropiada, después ustedes lo pueden transformar, evidentemente. Normalmente es mililitros por minuto. Entonces, eso sería, a ver, ¿cuánto del todo el plasma que pasó por el riñón, por ejemplo, en un minuto, a cuántos mililitros yo le extraje un determinado componente? Obviamente tiene que ser algo que está en la sangre, ¿no es cierto? En el plasma, puede ser glucosa, aminoácidos, creatinina. Normalmente hablamos de esas cosas. Tiene que ser algo que esté en algún componente que está en el plasma. Entonces, cuando ese plasma pasa por el riñón, a ver a cuántos mililitros yo le saqué, o al riñón le extrajo, ¿no es cierto?, ese componente. Esa es la idea general. Y podemos hacer, les vuelvo a repetir, un clearance o una depuración por algo endógeno o algo exógeno que, digamos, el profesional le está inyectando porque quiere saber algo, cómo está funcionando el riñón. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Para calcular el clearance, ¿qué información necesitamos? Es la que está planteada acá. ¿Están viendo la transparencia? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, el clearance, que es esa famosa formulita, la K sería clearance, fíjense que es en mililitros por minuto. ¿Y cómo lo calculamos a ese clearance, a esa depuración? Tenemos que conocer la concentración de esa sustancia que nosotros queremos medirle el clearance. Necesitamos la concentración que hay de esa sustancia en la orina, que sería esa CU, esa sería la concentración en la orina de la sustancia, por ejemplo, glucosa, creatinina, lo que nosotros querramos hacer el clearance. Por la Q, que sería el flujo de orina, o sea que sería en mililitros en 24 horas, o lo pueden expresar en minutos. Fíjense que es una medida de flujo. Acuérdense que el flujo es mililitros por unidad de tiempo, ¿no es cierto? O mililitros, o sea, una unidad de volumen por el tiempo, ¿no es cierto? Puede ser mililitros en 24 horas o en mililitros por minuto. Ese sería el flujo de orina. Y a eso lo tenemos que dividir por la concentración plasmática de esa misma sustancia. Por ejemplo, como les decía, glucosa, aminoácidos, creatinina. Ahora vamos a ver que también podemos hacer el ácido paraminopúrico, que ese no es endógeno, o sea, no es algo que produce el animal, sino que es algo que tendríamos que inyectar al animal. ¿Entienden? Entonces, de algún modo tenemos en la parte del numerador tendríamos la cantidad que está excretando el riñón, porque fíjense que tengo la concentración de esa sustancia en la orina por el volumen de orina, ¿no es cierto? Eso me estaría dando, la parte del numerador de esta fórmula me estaría dando la cantidad que está excretando. Y la parte del denominador me estaría dando la concentración que yo tengo en el plasma. ¿Se van dando cuenta? Sí. Ahora bien, antes que le ponga eso, ya lo vieron, pero no importa, y ya lo tienen de todas maneras. Piensen en una situación. Si yo les preguntara, ¿cuál es el clearance o la depuración de glucosa? O sea, ustedes piensen en la definición de clearance y ustedes saben, los mililitros de plasma, al pasar por el riñón, se quedan libres, se depuran, se les extrae, en este caso, glucosa por unidad de tiempo. ¿Cuántos miligramos de glucosa le extrajeron a ustedes al plasma cuando pasa por el riñón? 0. 0 mililitros. Que en realidad se acuerdan que la glucosa justamente, ¿qué pasaba? Se filtraba y se reabsorbía totalmente, ¿no? En condiciones normales, se filtra, se reabsorbe todo. O sea que del plasma que entró en el riñón, por la arteria renal, si nosotros medimos la glucemia a ese nivel en la sangre que está entrando y medimos la glucemia en lo que está saliendo, voy a tener la misma cantidad de glucosa. Entonces, ¿cuántos mililitros quedaron libres de glucosa? Ninguno, 0. Por eso, el clearance de la glucosa, ¿cierto? Se puede hacer, obviamente, pero va a dar 0.
normalmente, o sea, no se usa como prueba porque no sirve para nada, porque ya sabemos que es cero, no nos estaría diciendo. Obviamente, si el clearance de la glucosa tiene un valor positivo, eso me está indicando que el riñón está funcionando mal, porque está excretando glucosa cuando en condiciones normales no debería serlo. O sea que en realidad el clearance de la glucosa lo estoy usando más para que ustedes se den cuenta. Justamente el clearance de la glucosa es cero porque hay 0 mililitros de plasma que son depurados, a los cuales se le extrae la glucosa por unidad de tiempo, porque en realidad todo se reabsorbe, todo vuelve. Entonces no hay aclaramiento, la glucosa sigue estando ahí del mismo modo. Después, bueno, entonces ahí tenemos la depuración de la glucosa, que es 0 mililitros por minuto. Y después les puse ahí la depuración de la creatinina, que son 125 mililitros por minuto, aproximadamente. Vamos a ver después qué características tiene la creatinina, que la creatinina, ¿se acuerdan lo que era la creatinina? Es un metabolito de la creatina fosfato, que es una manera que tiene el músculo de almacenar energía, ¿se acuerdan? Y la creatinina es un producto de desecho que se elimina a través de los riñones. Entonces, vamos a ver que la creatinina tiene ciertas características que hacen que sea útil para medir cosas. ¿Qué les hace pensar esos 125 mililitros por minuto? ¿A qué se parece? Nosotros ya lo hemos estado viendo. Algo del riñón. ¿A qué se parece ese número? ¿O es igual? Flujo plasmático, tasa de filtrado. Flujo sanguíneo. La tasa de filtrado, ¿no es cierto? O el índice de filtrado glomerular. Entonces vamos a ver, la creatinina es un componente endógeno. Cuando nosotros le calculamos el clearance, o la prueba esta de depuración de creatinina, el número que nos da es justamente la tasa de filtrado glomerular. Entonces yo haciendo el clearance de creatinina, puedo estar determinando en ese animal en particular cómo es la tasa de filtración glomerular, y eso me va a estar dando información acerca de cómo está funcionando el riñón de ese animal en particular. ¿Entienden? Bueno, vamos a seguir un poquito. Ahora entonces, ya tenemos el concepto del aclaramiento plasmático o clearance renal. Entonces vamos a ver. Tenemos el clearance de la inulina. Acá podríamos usar el de la creatinina que yo les venía mencionando. Cualquier cosa ustedes me paran y si no entienden algo lo volvemos a ver. O si quieren seguimos hasta el final y después volvemos con algún concepto. Entonces, lo que normalmente se usa como pruebas de funcionalidad renal es el clearance de inulina o depuración de inulina o el clearance de creatinina. Inulina es un componente, es algo exógeno, o sea, los animales no producen inulina. La inulina es un polisacárido, se produce en los vegetales, no recuerdo bien qué, si está en un tubérculo, cómo es, un polisacárido vegetal, que ustedes se lo pueden inyectar a un animal. La característica que tiene la inulina, y esto es importante, es que se filtra, que se lo voy a mostrar acá. A ver si vamos a poner ahí. Uy, me pasé. Acá está. ¿Ven? La inulina, la característica que tiene es que la inulina se filtra, ¿sí? Pero ni se reabsorbe, o sea que ¿se acuerdan lo que era reabsorción? Desde la luz a los capilares peritubulares, ni se secreta, es decir, que no pasa desde los capilares peritubulares interior del tubo. Solamente lo único que hace la inulina es filtrarse. ¿Sí? La creatinina, que ese sí es endógeno, digamos, es una molécula, una sustancia que produce el organismo, tiene más o menos, si bien puede ser que se secrete, pero muy poquito se secreta. Básicamente también tiene las mismas características que la inulina. Es decir, la creatinina se filtra
ni se reabsorbe ni se secreta para los hechos prácticos. Puede haber un poquito de secreción. Si ustedes se fijan en alguno de los teóricos, van a ver que dentro de las sustancias que se secretan van a ver que está la creatinina, pero en realidad la secreción es muy pobre, ¿no es cierto? Entonces, por eso, estas características hacen que la creatinina o la inulina o el clearance de alguna de estas dos se utilice para medir la tasa de filtrado glomerular. Quiere decir que, porque lo único que hacen es filtrarse. Entonces, si yo calculo cuántos mililitros de plasma fueron depurados o se les extrajo, se les sacó la creatinina o la inulina, me va a dar justamente la tasa de filtrado glomerular por las características que tienen, porque se filtró y no va a haber ni más creatinina agregada por secreción, ni menos por reabsorción. Entonces, todo lo que se filtró va a salir después por la orina. Entonces, si yo veo la concentración de estas sustancias, de inulina o creatinina, en la orina, por cuánta cantidad se excreta por unidad de tiempo, se filtraron, o cuántos mililitros se filtraron a partir del riñón. Sí. Profe, se corta un poco mientras estaba explicando. O por lo menos a mí, no sé, a los otros. En la última idea que... Bueno, que decíamos que estas sustancias, justamente por las características que tienen, es decir, que se filtran, pero ni se reabsorben, ni se secretan hacia la luz tubular, si yo sé la concentración que tengo en la orina por unidad de tiempo, voy a saber en cuántos mililitros estaban, ¿no es cierto? En cuántos mililitros estaban, justamente es el volumen del filtrado glomerular, porque todo lo que apareció acá en la cápsula de Bowman dentro del filtrado va a seguir ahí. No se va ni reducir la cantidad porque no hay reabsorción, ni va a aumentar la cantidad de creatinina o de inulina porque no hay secreción. ¿Entienden? Entonces yo, al estimar el clearance de inulina, me va a dar, por ejemplo, como les decía acá, el clearance de creatinina me dice que 125 mililitros por minuto de plasma se les extrajo creatinina. Y justamente eso coincide con la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si ustedes le dicen el clearance de inulina o creatinina y lo calculan utilizando esta fórmula, el resultado que les dé el clearance va a ser la tasa de filtrado glomerular. Y esa es una prueba funcional renal porque me está indicando cómo están funcionando los riñones para filtrar el plasma. Me estaría hablando de cómo está esa membrana de filtración, si está trabajando adecuadamente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno, entonces ahora con ese clearance podríamos determinar la tasa de filtrado glomerular. Ahora también podríamos querer conocer el flujo plasmático renal. Y para eso la única manera de conocer el flujo plasmático renal es utilizando una sustancia que, ahora vamos a ver acá, me pasé, una sustancia que se filtre, y lo que no se filtró, ¿no es cierto? Que acá, ¿cuánto se va a filtrar de la sustancia cuando pase por acá? Cuando pase por el glomérulo. ¿Podría filtrar todo, por ejemplo, ácido paraminipúrico, que es el que se utiliza? O, no sé, la inulina, acá, por ejemplo. ¿Se puede filtrar toda la inulina acá, cuando pasa por el riñón? ¿O cuánto se filtra? ¿Cuánto era la fracción de filtración?
Era 13%. ¿Recuerdan la fracción de filtración? ¿Cuánto era? 20%. No, ese es el porcentaje de... 20%, 1/5. Exactamente, esa es la tasa. ¿Eh? O sea que no hay manera, o sea, acá solamente una quinta parte, ¿no es cierto? Se va, el 20% va a salir de inulina. No hay manera porque solamente una quinta parte o el 20% del plasma que pasa por acá se va a filtrar, ¿no es cierto? O se va a convertir en filtrado. ¿Entendés? Entonces, ¿qué característica tiene que tener esa sustancia para que yo pueda determinar a través del clearance el flujo plasmático renal? Esa sustancia, que es el ácido para-aminohipúrico, lo que tiene que suceder con el ácido para-aminohipúrico es filtrarse, lo que no se filtró, es decir, que pasó de largo, secretarse, desde los túbulos pericapilares al interior del túbulo renal. Fíjense que del para-aminohipúrico, una vez que pase, por ejemplo, del ácido para-aminohipúrico, que pasó por este glomérulo en particular, obviamente después podemos pensar en todos los glomérulos del riñón, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer de cuenta que estamos viendo y analizando este glomérulo solo en particular, de la cantidad de para-aminohipúrico que pasó por acá, una parte se filtró, el 20%, y el resto se secretó. O sea que fíjense que la sangre que sale de este glomérulo sale con el 10% nada más. Prácticamente, incluso para los hechos prácticos, consideramos que se excretó totalmente. ¿Sí? Se filtra y se secreta. Fíjense que el 90%, una vez que pase la sangre por ahí, ya el 90% se extrajo y solamente queda el 10%. Entonces, fíjense que prácticamente, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cuántos mililitros de plasma quedaron depurados, libres de para-aminohipúrico al pasar por acá? Si se filtra y luego se secreta. Lo que sale por acá, vamos a hacer de cuenta que ese 10% no está. Acá sale directamente plasma sin nada. ¿Cuántos mililitros de plasma? No me importa el número absoluto, pero la idea, ¿no es cierto? El concepto. ¿Cuánto del plasma quedó libre de para-aminohipúrico? ¿Un 90%? 90%. ¿Cómo? Claro, el 100%, o sea, todo. El plasma, todos los mililitros que pasaron, ¿cierto? Todos los mililitros de plasma que pasaron por acá por minuto, quedaron libres, ¿no? Quedaron depurados, quedaron sin ácido para-aminohipúrico. ¿Y eso qué es? Los mililitros de plasma que pasan por acá por minuto, ¿qué es? El flujo plasmático renal. Plasmático renal. Claro, entonces, si yo hago el clearance del ácido para-aminohipúrico, ¿qué voy a estar obteniendo? El flujo plasmático renal, es decir, la cantidad de mililitros de plasma que pasaron por acá. Porque son todos, quedaron todo el plasma que pasó, todo libre, depurado, aclarado, sin para-aminohipúrico. ¿Entienden? Entonces, yo al calcular el clearance del ácido para-aminohipúrico, lo que voy a estar haciendo es estimando el flujo plasmático renal. Entonces, esas son las dos cosas que yo podría, como pruebas de funcionalidad renal, hacer en un animal. La tasa de filtrado glomerular, utilizando, normalmente lo más práctico es utilizar la creatinina, un compuesto endógeno, entonces no le tienen que inyectar nada al animal. Eso, el clearance de la creatinina les daría la tasa de filtrado glomerular, y si hago el clearance del ácido para-aminohipúrico, que este sí es un compuesto exógeno, o sea que si yo se lo tengo que inyectar al animal, el clearance del ácido para-aminohipúrico me estaría dando como dato el flujo plasmático renal, es decir, los mililitros de plasma que pasan por el riñón
por minuto, porque en realidad todo quedó libre. Todo el volumen que pasó en ese minuto quedó sin paraminipúrico. O sea que el clearance de paraminipúrico coincide con el flujo plasmático renal. Y después, si me dan el hematocrito, ¿qué puedo calcular? Si sé cuánto plasma paso, si tengo el hematocrito, puedo calcular el flujo sanguíneo renal. Y colorín colorado, el clearance se ha terminado, o sea, no es tan complicado. Usaré como un versito. La fórmula para sacar el flujo sanguíneo renal es el flujo plasmático renal dividido 1 menos el porcentaje de hematocrito. Lo pueden hacer así, hay una fórmula que creo que es así. Si no, por una regla de 3 simple, más fácil, no se van a confundir y no tienen que andar memorizándose esa fórmula. Pero sí, la podés usar también. Pero con una regla de 3 me parece que es más fácil y más entendible. Sí, no sabía que podía hacerlo así. Sí, lo puede hacer de ambas maneras, está bien, digamos. A mí me resulta más fácil hacerlo con una regla de 3, lo entendés y no necesitas haciendo -1. Pero sí, está bien. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a resolver en la guía los problemas justamente que están relacionados con eso, y hay uno que es de el coeficiente de filtración. Yo diría yo que primero hagamos, ya que vimos ahora clearance, veamos los problemas que están relacionados con el clearance. ¿Entienden o no? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, déjenme que voy a abrir Vamos a abrir la guía. ¿Tienen la guía a mano? Sí. Bueno, no me aparece. ¿Quiere que vaya leyendo? Bueno, dale. ¿Resolvieron esos problemas o no? Sí, yo sí. ¿Arranco desde la situación 6? Sí, fíjate cuál es. Sí, creo que la 6 ya estaba tratando de... Estaba abriéndolo. Sí, a partir Sí, de creo la que ya... situación 6 te preguntaba. Dale, sí, lee la 6. Los siguientes datos... Espera un poquito. La 5 también no tienen que hacer... Tienen que hacer cuentas, pero también está relacionada con clearance. La 5 lee primero. Tanto desde el punto de vista experimental como clínico, la medición del flujo dado del filtrado glomerular es uno de los parámetros más importantes para evaluar la función renal. ¿En qué se basa esta medición? Fundamente. Bueno. ¿En qué se basa? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que hacer el clearance de qué, para medir la tasa de filtrado glomerular. ¿El clearance de qué sustancias podríamos utilizar? De la creatinina. ¿Inulina? O creatinina. O creatinina, ¿no es cierto? Exactamente. Creatinina o el clearance de creatinina o inulina. Estas, o sea, ¿por qué servirían para medir la tasa de filtrado glomerular? Bueno, filtrado glomerular porque justamente la característica de estas sustancias es que se filtran, pero no se reabsorben ni se secretan. Entonces, la excreción de esas sustancias, obviamente una u otra, no voy a usar las dos, a través de la orina por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Es la misma cantidad, ¿no es cierto? O mejor dicho, los mililitros de plasma que se depuraron, a los cuales se les sacó, se les extrajo, se aclararon, por eso también se llama aclaramiento plasmático.
se aclararon, se les extrajo esa sustancia, por unidad de tiempos, representan el volumen de filtrado glomerular, ¿no es cierto? O la tasa de filtrado glomerular. Serían aproximadamente un animal de 70 kilos, aproximadamente 125 mililitros por minuto. ¿Vamos? Ahora vamos a la 6. ¿La leo? Uh-huh. Los siguientes datos de función renal fueron obtenidos para la sustancia S. Volumen de orina, 120 mililitros por hora. Concentración de orina de la sustancia, en orina de la sustancia, 510 miligramos por mililitro. Concentración en plasma de la sustancia, 8 miligramos por mililitro. ¿Cuál es la depuración renal de dicha sustancia? Entonces ahí directamente tienen que aplicar la fórmula de Cleary, ¿no es cierto? La concentración de la sustancia en la orina por el flujo, por el volumen de orina o el flujo de orina, sobre la concentración de esa misma sustancia en el plasma. Entonces ahí fíjense que tienen todos los datos de esa sustancia S. Profe. ¿Cuánto les da eso? Otra cosa, siempre reparen en las unidades, ¿no es cierto? Fíjense que acá tengo 120 mililitros por hora. Yo lo pasé a minutos. Exactamente, lo tenés que pasar, está bien, lo tenés que pasar a minutos. Lo mismo que si acá lo tienen en otras unidades, para que uno pueda ver el número, no es que no lo puedan hacer. Si tienen todas las mismas unidades no hay problema. Pero acuérdense de que para el volumen de orina o el flujo de orina, transfórmenlo en mililitros por minuto. En este caso son 120 mililitros en una hora, o sea que serían 120, se los hago por las dudas que alguno no lo haya hecho, digamos, de todas maneras no deja de ser una fórmula de... una regla de 3, ¿no es cierto? Esperen un segundito, aquí pongo el pizarrón. Muy fácil, muy matemática básica. Entonces, para ese problema, para el problema 6, entonces, decíamos que en ese caso se los daban en mililitros por hora. ¿Qué valor era? 120. Ok, el volumen de orina, el flujo, ¿100 cuánto? 120. 120 mililitros por hora, ¿no es cierto? Entonces, esto lo tenemos que transformar en minutos, o sea que una hora es igual a 60 minutos. O sea que harían 120 mililitros en 60 minutos, en un minuto, para saber por minuto, X. O sea que serían 120 dividido 60. ¿Estamos? Entonces, eso fíjense que tienen que hacerlo. Transformar las unidades y que todas las unidades estén en la misma. Bueno, ¿y cómo hicieron entonces después? Para calcular el clearance, esa sustancia S. Reemplazás la concentración de esa sustancia que hay en orina. ¿La orina cuánto era? Era 510 miligramos por mililitro. 510 miligramos por mililitro. A mí me dio 127,5 mililitros por minuto.
127,5 mililitros. por minuto. Ahí no iría 2 mililitros por minuto, que sería lo del volumen de orina por minuto. Claro, lo que puso el 127,5 es el resultado final, ¿no? Ay, es verdad, es verdad. Ah, claro, sí. Es verdad. Sería el volumen. ¿Cuánto daría cuánto acá entonces? Ahí sería ¿Cuánto 2 es? mililitros por minuto, que es el volumen de orina. Exactamente. O sea, acá les da 2 mililitros por minuto, ¿no es cierto? O sea que acá ponen 2 mililitros de orina por minuto. Eso es lo que está produciendo el riñón, ¿no es cierto? El flujo de orina. Sí. Y a eso lo divide por la concentración plasmática. ¿Y cuánto era la concentración plasmática de la sustancia S? 8 miligramos 8 miligramos por por mililitro. mililitro, ¿no? Bueno, entonces fíjense que este miligramo se va con este miligramo, este mililitro se va con este mililitro, o sea que el resultado me va a dar el mililitro por minuto. Entonces, la clearance para esa sustancia S, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto les dio? 127,5 127,5. mililitros. Acuérdense de eso, es mililitros. Acuérdense que el clearance siempre lo expreso en una unidad de volumen por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Por minuto. Por minuto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo este? Que en cada minuto hay 127,5 mililitros de plasma que quedaron libres, o a los cuales se les extrajo, se les sacó esa sustancia S que no sabemos cuál es. ¿Está? O sea, el concepto de clearance, acuérdense que son los mililitros de plasma a los cuales se les extrae, ¿no es cierto?, una determinada sustancia por la unidad de tiempo, por minuto en este caso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa preguntan? Menciona el rango de valores normales en los que suele hallarse la depuración de creatinina, el ácido amino hipúrico e inulina. El valor obtenido en el cálculo anterior, ¿puede pertenecer a alguna de estas depuraciones? Yo no puse los valores. ¿Creatinina es cuánto? ¿Cómo? Que no puse los valores normales porque no estaba segura si estaban bien. ¿La creatinina y la inulina para qué se utilizaban? Para la tasa de filtrado glomerular. Y en un animal de 70 kilos, ¿cuánto era? Más o menos. 125. La tasa de filtrado. ¿Cómo? 125. Claro, 120, 125, aproximadamente. Entonces, este valor que nos da este clearance, ¿a cuál podría corresponder? A este 127,5 mililitros por minuto. ¿Creatinina o inulina? Inulina. Perfecto, esa es la respuesta, ¿no es cierto? De acuerdo a ese valor, ustedes podrían estar pensando de que es alguna de estas dos sustancias, porque fíjense que coincide con la tasa de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de un animal que pese más o menos 70 kilos. Si tenemos un perrito que es chiquitito o un equino de 500 kilos va a ser diferente, pero... ¿Y el de paraminopúrico, qué nos estaba indicando el clearance de paraminopúrico? El flujo plasmático renal. El flujo plasmático. Más o menos, ¿no? ¿Cuál es el valor del no sé cómo es? Ácido paraminopúrico. Es PAH. Normalmente lo pueden encontrar como abreviado como PAH, paraminopúrico. Si yo les digo que la tasa de filtrado glomerular es esta, ¿ustedes podrían a partir de eso estimar el flujo plasmático renal?
Sí, ¿Qué porcentaje del plasma que pasaba por el riñón se filtraba? 20%. El 20. Entonces, ¿pueden o no? Sí, sí se puede. Esos 127,5, ¿qué serían? ¿Eso no sería el 80%? No, si dijimos que el 20. Esos Ah, 127 claro. serían el volumen de plasma que se filtró limpio, digamos, de la sustancia. Este es el volumen del plasma, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuánto dijimos? Digamos, del plasma que pasa por el riñón, ¿cuánto se filtra? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es la fracción de El filtración? 20%. Así que El 20%, quinta 120. parte, ¿no es cierto? Lo- O sea que ustedes podrían multiplicar por 5 al 127 y eso les va a dar el flujo plasmático renal. Una estimación, no quiere decir que sea exactamente eso en el animal, pero ustedes podrían tener una estimación. O podrían hacer 127,5 es el 20%, el 100% es X. ¿Cuánto les da? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo multiplicar por... O debería ser lo mismo. Sería 637,5. 37,5 637,5 mililitros por minuto. Esa es la cantidad de plasma que estaría pasando por los riñones por minuto. Ven que lo pueden estimar. Si ustedes conocen la fracción de filtración, pueden estimar el flujo plasmático renal. Y si yo les digo que ese animal tiene un hematocrito de 40, ¿pueden calcular el flujo sanguíneo? Que después está en otro problema, pero bueno, yo se lo planteo ahora. Pero después está en otro problema. Se puede, claro, se puede. Porque ustedes, digamos, ustedes conocen que 637,5, ¿cuánto es? El 40. No, ¿qué era el hematocrito? Vamos terminando el cuatrimestre y no me van a decir que 40 es el plasma. ¿Cuánto hay? Esto que me está indicando el hematocrito. Que tengo 40 de elemento forme y ¿cuánto de plasma? 60. Entonces, 537,5, el 60. El 100%, que sería toda la sangre, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 1062,5. O sea que un litro y poquito, ¿no es cierto? De sangre por minuto. O sea, 1,62 litros por minuto o 1062 mililitros por minuto. Y si yo les digo, ¿cuánto es el gasto cardíaco de este animal? ¿Podrían estimarlo? ¿Sí o no? ¿Cómo preguntó, profe, que no le llegué a escuchar? Que digo, si con estos datos yo les digo, ¿y cuánto es más o menos el gasto cardíaco de este animal? ¿Ustedes lo podrían estimar? Creo que sí, porque el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco. El 25. 25. Claro. Entonces, sí, lo pueden calcular. ¿Cómo harían? 1,062 litros. Sería el 25% de todo el gasto. El 25, claro. Es que voy a borrar un poquito. O lo podemos multiplicar por 4 si quieren, ¿no? Pero bueno. Vamos a borrar ahí.
Ok, a ver si se ve en el pizarrón. Entonces, 1,062 litros, que es el flujo sanguíneo renal, es el 25% del gasto cardíaco. El 100%, ¿cuánto es? 4.250. 4.250. 50 O 4 litros por por minuto. minuto. 4 litros, 250 por minuto. Ese sería el gasto cardíaco. ¿Ven cómo a partir de eso ustedes pueden, es una estimación, no quiere decir que ese animal vaya a tener exactamente eso, pero conociendo esos números, todos pueden decir que el gasto cardíaco de ese animal es alrededor de 4 litros y cuarto, más o menos. Si se quieren, como es el 25%, directamente podrían hacer 1.062 por 4, y eso les va a dar también el gasto. ¿Estamos? Sí. Es fácil, todo con reglas de 3, no hay mucha ciencia. Bueno, ¿vamos? ¿Lo entienden? Sí. Bueno, vamos a la otra. La otra, la 7, la dejamos para después porque es del coeficiente de filtración y lo vemos después. Sigamos con las del clearance. Sería la 8. situación 8. La 8. ¿La leo? Dale. Tras perfundir en sangre inulina y ácido para-aminohipúrico, obtenemos los siguientes datos. ¿Va a anotar los datos? Sí, va a anotar los datos. Volumen de orina. Pasándome. Esta es la situación 8. 8. Sí. Volumen Volumen de orina. 0,14 litros por 2 horas. Bien. ¿Qué más? Concentración de inulina en orina, 100 miligramos por 100 mililitros. En orina. 100 miligramos por 100 mililitros. Bien. Concentración de inulina en plasma, 1 miligramo por 100 mililitros. Miligramos por 100 mililitros. Bien. Concentración de ácido para-aminohipúrico en orina, 700 miligramos por mililitro. Bien. Concentración de PAH en plasma, 2 miligramos por mililitro. Bien. Entre paréntesis dice vena. Hematocrito. El hematocrito de 40%. Bueno, bien. Y lo que me pregunta es la depuración de inulina y para-aminohipúrico y cuál sería el flujo plasmático renal y el flujo sanguíneo renal. También, como tenemos la inulina, no está preguntado ahí, pero puedes conocer la fase de filtrado glomerular, ¿no? Bueno, ¿qué tienen que hacer con estos datos antes de empezar a usar la fórmula de clearance? ¿Pasar el tiempo en minutos? ¿Cómo? ¿Pasar el tiempo? Claro, porque ahí fíjense que tengo, primero que lo tengo en litros, lo podría dejar en litros, pero podemos estar usando mililitros, así que mejor si lo transformamos en mililitros. O sea que 0,14 litros, ¿cuántos mililitros serían? 140. 140 mililitros. Pero eso me dice que en 2 horas, y me sería mejor tenerlo por minuto, ¿no es cierto?
Entonces, esos 140, ¿en cuánto lo tenemos? Si son 2 horas, 120 minutos. 120 minutos. En un minuto, X. ¿Cuánto le dio eso? 1,17. Esto les da 1,16, ¿no? Sí, 17 mililitros. O sea, yo puse. Por minuto. O sea que ahora ya el volumen de orina voy a usar 1,16 o 17 mililitros por minuto. Bien. ¿Qué más necesito? Para sacar el clearance de inulina. La concentración de inulina en orina. Fíjense que está en 100 miligramos cada 100 mililitros. ¿No? ¿Así? Sí. Bueno, ¿eso cómo qué van a hacer? Pasarlo a 1 mililitro por mililitro. Por mililitro. O sea que va a ser 1 miligramo por mililitro. Sí. Bien. ¿Y qué nos falta? La concentración plasmática. De inulina. Digo de nuevo, 1 miligramo cada 100 mililitros. Lo paso a 1 mililitro. Me quedaría 0,01 miligramos por mililitro. ¿Estamos ahí? Sí. Esto se me va, esto se me va, esto se me va, se me va. Entonces, el clearance de la inulina, ¿hicieron las cuentas? $116 mililitros por minuto sería. 116 mililitros por minuto. Quiere decir que por minuto, 116 mililitros de plasma quedaron libres, quedaron sin inulina. ¿El clearance de inulina qué me daba? La tasa de filtrado glomerular. O sea que este animal tiene una tasa de filtrado glomerular de 116 mililitros por minuto. ¿Está? Sí. Fácil. Ahora hay que sacar la depuración de pH. Ahora vamos a sacar el ácido paraminofúrico. Vamos a borrar de la inulina. Entonces, ahora vamos a hacer el paraminofúrico. ¿Cuánto era el flujo de orina? 1,16 1,16 mililitros por minuto. ¿Cuánto es la concentración del paraminofúrico en la orina? Ese ya está directamente en miligramos por mililitro, o sea que uso directamente ese valor. Y la concentración en la orina, no, perdón, en el plasma, 2 miligramos por mililitro. Esto se me va con esto con esto. Entonces, el clearance de paraminofúrico es, ¿cuánto dio? 9,5. 400 9,5. 409,5. mililitros por minuto. Es decir, que en ese animal por minuto quedan libres de paraminofúrico 409. Es decir, todo el plasma que pasó, tengan en cuenta que todo el plasma que pasó por el riñón quedó libre, porque sabemos que el ácido paraminofúrico, ¿qué pasaba? Se filtraba, lo que no se filtraba se secretaba. Entonces quiere decir que todo el plasma que pasó por el riñón quedó libre, aclarado, quedó sin ácido paraminofúrico. Entonces,
decíamos que el clearance de para cúbico es igual al flujo gamma 409,5 mililitros por minuto. A mí me ha dado 406, no sé por 406 o 409. Bueno, no importa. Por ahí anda. Bueno, y ahora nos quedaría por calcular el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo lo hacemos al flujo sanguíneo renal? Usando el hematocrito, que en este animal es de 40. O sea que 409,5 mililitros por minuto, ¿cuánto es? Eso es 60%. 60%. El 100% es X. ¿Cuánto les digo eso? Profe, Sí. no sé quién dijo que le dio 406, está bien ese valor. Pasa de que yo al volumen de orina lo puse como 1,17. Ah, bueno, pero por ahí anda. Sí, sí, está bien, está aproximado. Yo lo hice y me había dado 406, pero bueno, pero Sí, más o menos. calculé con 1,16 y sí te da 406 exacto. Bueno, si quieres nos ponemos 406, es lo mismo, o sea, no. Son de los, depende de qué decimales usen, ¿no? Si quieren ponemos 406. Ahí está, 406, entonces mililitros por minuto es el 60%, el 100% ¿cuánto es? El 676,66. 676,6 mililitros de sangre por minuto. O sea, eso es lo que va a estar pasando por el riñón. Si a eso lo multiplican por 4, les daría el gasto cardíaco, si quisieran calcular. Pero este es el volumen de sangre que pasa por el riñón por minuto. Sería el flujo sanguíneo renal. ¿Se dan cuenta cómo hacen los problemas esto? Acuérdense siempre. Hacen todas las unidades, ¿no es cierto? Que quede todo en miligramos, o bueno, en una unidad común, o que quede todo en miligramos por mililitro. Acuérdense al flujo de orina en expresarlo en mililitros por minuto. Entonces, una vez que tienen todos los datos transformados o modificados, todos en las mismas unidades, ahí ya pueden utilizar la fórmula de clearance, que bueno, es la que estamos viendo, ¿no es cierto? Concentración de la sustancia en orina por el volumen de orina, o el flujo de orina más precisamente, sobre la concentración de esa sustancia en el plasma. Y de esa manera estarían calculando el clearance para esa sustancia. Acuérdense que normalmente el clearance de inulina y creatinina se utiliza para medir la tasa de filtrado glomerular y el clearance del paraaminohipúrico para calcular el flujo plasmático renal, y si conocen el hematocrito pueden conocer el flujo sanguíneo renal. Y fíjense que esas son todas pruebas que desde el punto de vista de la clínica pueden ustedes querer conocer, a ver cómo está funcionando, cómo es la irrigación del riñón, cómo la cantidad de sangre que está pasando a través del riñón y qué porcentaje de eso se está filtrando, es decir, podrían ustedes conocer la fracción de filtración. Así que eso sería el concepto de clearance y para qué lo utilizaríamos como pruebas de funcionalidad renal que son útiles en la clínica. Y después nos quedaría por ver la situación 7, que dice las siguientes determinaciones se realizaron. Acuérdense que dicen un solo glomérulo, en realidad no sería uno solo, porque un solo glomérulo no puede filtrar 128 mililitros por minuto. Pero bueno, más allá de eso, y los datos que nos da es la tasa de filtración glomerular, que son 128 mililitros por minuto,
Vamos a borramos acá la pizarra, así podemos hacer la situación, esta situación 7, ¿no? La situación 7 en realidad lo que nos está pidiendo es calcular el coeficiente de ultrafiltración. Esta sería la pregunta y nos da los siguientes datos. Nos da la tasa de filtrado glomerular, que es 128 mililitros por minuto. Nos da la presión hidrostática del capilar glomerular, que es de 58 milímetros de mercurio. Nos da la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 17 milímetros de mercurio. Y nos da, por último, la presión oncótica o coloidosmótica del glomérulo, que es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros a partir de esos datos tenemos que calcular el coeficiente de ultrafiltración o el coeficiente de filtración. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la tasa de filtrado glomerular era igual al coeficiente de filtración por la presión efectiva de filtrado? Entonces, fíjense que nosotros tenemos esto acá, que son 128 mililitros por minuto, y con estos valores vamos a tener que calcular la presión efectiva de filtración. ¿Cómo haríamos para calcular la presión efectiva de filtración? ¿Se acuerdan? Las fuerzas que tienden a sacar líquido. ¿Cuáles son las fuerzas que tienden a sacar líquido? La coloidosmótica. Tenemos por un lado, entonces presión efectiva de filtración sería la presión hidrostática glomerular, presión hidrostática glomerular, esa fuerza hacia dónde tendería a mover líquidos. A la cápsula de Bowman. A la cápsula, exactamente. Estaría promoviendo el filtrado. A eso le tengo que restar las fuerzas que tienden a meter, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las fuerzas que tienden a meter líquido? Sería la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que sería 17 milímetros de mercurio, más la presión oncótica de glomérulo, que son 30. ¿No? Y esta dijimos que era 58. O sea que me quedaría 58 menos 17 más 30. ¿Eso cuánto? 58 menos 47. 58 menos 47. O sea que me daría 11 milímetros de mercurio. O sea que tengo 11 milímetros de mercurio que estarían, digamos, haciendo que se filtre. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos arteriola aferente, arteriola eferente, es el glomérulo? ¿Se acuerdan? La cápsula de Bowman. Entonces, quiere decir que este animal, de acuerdo a todos esos valores, va a tener una
presión efectiva de filtración de 11 milímetros de mercurio, que va a hacer que se filtre líquido desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. ¿Bien? Sí. Entonces, ahora es fácil. Ya tenemos la tasa de filtrado glomerular. Que nos la da el problema. Y tenemos la presión efectiva de filtración, que dijimos que era 11 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos esto y tenemos esto. Entonces, pero nosotros queremos saber el coeficiente de ultrafiltración. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar el coeficiente de ultrafiltración, es decir, que es la presión efectiva de filtración, del 11, que está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Entonces me quedaría que el coeficiente de ultrafiltración es tasa filtrado glomerular sobre presión efectiva de filtración. Y cuando reemplazamos por los valores que ya tenemos, me quedaría 128 mililitros por minuto, la tasa de filtrado glomerular, sobre 11 milímetros De mercurio. Entonces, ¿cuánto me da el coeficiente? 11,64. 11,64. 11,64, ¿qué? No puse la unidad. ¿Y qué va a hacer? Si tenemos mililitros, minutos y no puedo simplificar ninguno. Claro. ¿Qué sería entonces? Mililitros Por minuto. por minuto por milímetro de mercurio. O sea que por cada milímetro de mercurio que yo tengo de presión efectiva de filtración, se van a estar filtrando 11,64 mililitros por minuto. ¿Entienden? ¿Está? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, entonces la unidad quedaría así nomás, sería esa la unidad, no tendría otra. ¿Y qué otra unidad le querrías poner vos? No sé, ni idea, por eso no sabía. Pero tenés mililitros, minutos y milímetro de mercurio. O sea que se van a filtrar 11,64 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio que vos tengas. Claro. Porque lo dividiste por el número. La tasa de filtrado la dividiste por la presión efectiva, por milímetros de mercurio. Entonces vos al dividirlo por eso estás calculando por cada milímetro de mercurio de presión efectiva cuántos mililitros se filtran. Eso te estaría dando una idea, ¿no es cierto?, de cuán permeable es el... Acordate que el coeficiente de filtración, ¿qué me estaba representando? La permeabilidad y el área de filtrado. Y el área, claro, exactamente. A eso me estaría dando una idea de cuál es la permeabilidad y el área de filtrado, en particular de esta condición, ¿no? ¿Entienden? Sí, sí. Y eso sería todo. Creo que más o menos hemos visto los problemas, la mayoría. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a esto? Lo que estuvimos hablando de clearance, cómo calcular el coeficiente de ultrafiltración. Lo que me parece que ahora deberían también ponerse a hacer, más allá de ir leyendo todos los conceptos teóricos y demás,
ponerse a integrar un poco también, porque va a haber varias preguntas que están relacionadas, que apuntan, digamos, a aspectos de integración del sistema cardiovascular, respiratorio y con renal. Muchas gracias, profe, nos vemos mañana. Bueno, entonces esa sería la idea. Yo diría que también pónganse a ver un poco de integración y si quieren mañana, nos reunimos un ratito, yo después les mando, no sé mañana qué actividades tienen, pero podría ser más o menos la misma hora que hoy, 1:30, 2. Y si quieren vemos un poco, tratamos de integrar algunos conceptos, es decir, planteemos una situación de un animal deshidratado, con una hemorragia, veamos a ver cómo hace el animal para recuperar los líquidos, ¿no es cierto? Evitar las pérdidas y tratar de relacionar toda la fisiología renal, ADH, sed, hormorreceptores, receptores volumétricos, a ver cómo está todo. Si bien lo vimos, por ahí ver un poco más los aspectos de integración. Si a ustedes les parece, si les conviene, si quieren, digamos, yo estoy disponible, digamos, si quieren mañana o si quieren hacer consulta mañana, del mismo modo, para lo que ustedes consideren. Lo que podemos hacer es, ustedes también lo pueden hacer como ejercicio, tratar de armar del mismo modo. ¿Se acuerdan que les mostré ese diagrama de integración cardiovascular y respiratoria durante el ejercicio? Podremos hacer algún tipo de diagrama similar. Por ejemplo, ya lo hicimos para ejercicio, podríamos hacerlo para una situación de deshidratación o hemorragia, digamos, e ir integrando todos los aspectos cardiovasculares, respiratorios y renales, ¿no es cierto?, en esa situación, haciendo un diagrama así de flujo. Me parece que eso podría ser interesante, trabajarlo un poco más desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, de la integración. Pero bueno, como ustedes quieran, yo después les hago la propuesta un poco más formal en el grupo, porque bueno, tampoco han quedado 4 ahora. Si les parece, les hago en el transcurso del día o mañana en la mañana, les mando la propuesta formal, lo que podríamos hacer. O si tienen consulta ustedes, también obviamente todos los que tengan consulta se podrán sumar. Y bueno, nos juntamos tipo 1:30, 2. Después definimos bien el horario para hacer esa actividad. Y lo que me quedaría pendiente sería subirles la charla, el seminario taller que fue de ayer y el seminario taller el de hoy, digamos. Así que, bien, seguimos entonces. Sí, sí. Bueno, a medida que ustedes vayan viendo y si les surge alguna duda, no hay problema. Me lo van trasladando y mañana lo vemos en la clase. Dale. Bueno, profe. Chao. Espero que les haya servido y nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Chao. No, por favor. Nos vemos mañana. Un gusto.